Bueno, soy Alejandro Pivetta, abogado por esta facultad, por esta universidad. Soy docente de Introducción al Derecho y actualmente secretario de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Soy Marcelo Alegre, soy profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Marcelo, gracias por visitarnos y poder tener este rato para dialogar con vos y poner en conocimiento algunas de tus ideas, de tus trabajos sobre temas que hacen a relevancia no solo académica, sino social. Pero antes que eso, estoy obligado a hacerte una consulta y una pregunta. Hay dos fechas fundamentales, que son los 100 años de la reforma universitaria y una en particular, los 25 años de la muerte de Carlos Nino. Tengo la obligación, como decía, de preguntarte su legado, su vigencia. A veces decimos, y esto lo ha dicho también el decano, la pregunta es, ¿se lo extraña a Carlos Nino hoy en estos debates que se están dando en la sociedad? ¿Y cuál es la presencia de él también en tu vida cotidiana, en tu trabajo académico? Gracias, Alejandro. Siempre es un gran gusto para mí venir a esta casa. Recuerdo que estuve aquí como estudiante, como parte del grupo que trabajaba con Carlos Nino a fines de los 80, luego en los 90. Y también tuve el gusto de trabajar en esta casa en la Convención Constituyente Reformadora del año 94. Así que tiene un montón de significados para mí esta facultad. Sí, este mes se cumplen 25 años de la muerte de Nino y por supuesto que se lo extraña muchísimo en muchas dimensiones diferentes. Creo que se extraña su análisis de las instituciones políticas, su visión sobre nuestro sistema político, sobre el presidencialismo. Está más vigente que nunca su diagnóstico sobre la anomia, es decir, esta persistente costumbre de no respetar las normas en nuestro país. Se lo extraña por su visión de la universidad, de la enseñanza del derecho. Nino fue un gran reformador de la enseñanza del derecho. Se lo extraña en sus ideas filosóficas, su noción de la democracia, su crítica al positivismo, la insistencia que Nino hacía en que los abogados se formaran interdisciplinariamente, que los jueces, los operadores del derecho tuvieran una mayor familiaridad con los avances más importantes de la filosofía moral, la filosofía política, la economía, la ciencia política, la sociología. Se lo extraña mucho. Claro, y aparte también ese modelo del intelectual comprometido con el presente, ese intelectual que asumió también participación política, ¿no? Que a veces en la academia siempre, esa relación entre academia y política siempre han sido sí, conflictivas, ¿no? Muy conflictiva y en la mayoría de los casos sale mal. Pero Nino supo combinar muy bien su compromiso como académico con sus compromisos como ciudadano. Nino tuvo un rol muy importante en el nacimiento de la democracia. Durante la dictadura militar, él en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, por ejemplo, planteaba la necesidad de avanzar en la justicia y la verdad respecto de las violaciones de derechos humanos. Y él fue, junto con otros filósofos del derecho muy importantes, como Jaime Malamud, Martín Farrell, Eduardo Rabosi, etc., cumplió un rol muy importante en la arquitectura jurídica del juicio a los militares. Posteriormente
Alfonsín lo designó coordinador del Consejo para la Consolidación de la Democracia, y desde allí se hicieron estudios que se publicaron. Ahí en ese grupo también. Sí, yo comencé ahí como estudiante y como joven graduado tuve el privilegio, casi una vergüenza por la edad que uno tenía, haber tenido la oportunidad de trabajar en un lugar tan importante junto con mucha otra gente que hoy son personas muy destacadas en el ámbito del derecho, ¿no? Y produjo publicaciones importantes que luego guiarían muchas de las deliberaciones de lo que fue la reforma constitucional. Nino murió un poquito antes de que se pusiera en marcha la reforma de la Constitución, pero muchas de sus ideas inspiraron algunas de las reformas que se hicieron. Claro, yo leyendo algunas cosas tuyas también, y en ese legado trata de, uno de los objetivos los cumple, es dejar una enseñanza moral de que nunca más haya golpes militares, por lo menos eso fue una enseñanza, me parece, ¿no? Por algunas lecturas. Y ustedes, el grupo de ustedes y vos también trabajan mucho esta idea de la democracia deliberativa. Y te quería hacer una pregunta concreta. Si vos lo han elaborado muy bien desde la teoría, y en un modelo de práctica de democracia deliberativa, ¿podría defender que un posible modelo es lo que se está dando en Argentina hoy con el debate de la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Cómo se manifestó la sociedad por una u otra postura? Los debates que se dieron en el Congreso, más allá de cualquier resultado futuro, ¿no? Si pueden ser herramientas o mecanismos que nos acerquen a esa idea. La democracia deliberativa está basada en una idea, que es la idea de que la ciudadanía no tiene preferencias políticas determinadas y que luego se trata simplemente de contar las manos levantadas y decidir. La idea principal de la democracia deliberativa es que la democracia es para transformar nuestras preferencias, que no llegamos al foro público con una posición tomada, sino que las posiciones que tenemos estamos dispuestas a revisarlas a través del debate público. En ese sentido uno puede decir que el debate que ha habido en la Cámara de Diputados, las audiencias que ha habido en el Senado, avanzan en ese sentido. Es decir, uno ha observado muchos legisladores que han cambiado, han modificado su posición a partir del debate. Esa es la idea de la democracia deliberativa, no es tratar de imponerle al otro una idea, sino estar dispuestos, por supuesto, tratar de convencer a los demás, pero también estar disponibles para ser convencidos si los argumentos así lo ameritan. En ese sentido, yo creo que como sociedad hemos avanzado mucho en estos meses de debate público sobre el aborto. Así que yo creo que sí, que Nino se sentiría bien. Un pequeño logro. Es un gran logro que algo que se suponía que era un tema tabú, un tema que no podía discutirse, que tal vez algunos pensaban no estábamos preparados. Y la realidad ha mostrado que sí estábamos preparados, creo que ha habido debates de alto nivel y creo que como sociedad hoy sabemos mucho más acerca de este problema tan terrible que es el problema del aborto clandestino. Claro. Y estamos un poquito más cerca de resolverlo. Porque qué alejado, a vos te debe pasar también que das clases muchas veces en los primeros años, recibimos chicos de 17, 18 años, cómo llevar a la realidad lo que uno a veces enseña, me parece, y el derecho es realidad, una parte del derecho es realidad. Y tomar temas tan sensibles, lo peor que se puede hacer es negarlo, digamos, sino claro, ponerlo en debate. Creo que este es uno de los grandes logros que se han realizado. Y yo tenía esta pregunta, digamos, que está bueno que se acerque un poco a un proceso de democracia deliberativa. Esto se dio en la sociedad y en el Parlamento, ¿no? El Congreso, porque como hubo senadores y diputados que cambiaron para uno o para otro sus opiniones, también pasó en la sociedad, en distintas generaciones, grupos etarios que han ido modificando. Y este debate un poco más abierto, pero ya pensando en la función judicial, ¿vos lo ves también cuando se incorporan estos amigos del jurado, que vos has tenido una rica experiencia? Son también herramientas, ya salimos de lo que es la función en la sociedad o el poder ejecutivo legislativo, sino la función judicial en sí. Si también ves que hay herramientas que tratan de
democratizar más el debate previo de algunas definiciones sensibles. Sí, sin ninguna duda. En los últimos 10, 15 años, la Corte Suprema ha llevado a cabo, ha implementado mecanismos de participación, por ejemplo, como las audiencias públicas, que creo que cumplen una función importante de abrir a la sociedad los debates jurídicos de los casos que se tramitan ante la Corte. No hay que exagerar la llegada de ese debate público, ¿no? No son millones de personas, pero las que observan, las que escuchan esos debates. Pero sin duda es una apertura, obliga a los abogados, a las abogadas a articular argumentos de razón pública, enfocarse menos en los tecnicismos, en los análisis dogmáticos y en presentar frente a la Corte, pero siendo escuchados por buena parte de la sociedad, argumentos que todos podamos entender. En ese sentido creo que cumple un rol democratizante de la labor judicial. Sí, también teniendo en cuenta el motivo hoy de esta visita, que es, vamos a dejarlo para más adelante, que es también en la maestría de argumentación, esto de dar razones, justificar las decisiones, es cada vez más imperante, pero la idea es que, bueno, que lo charlemos dentro de un rato, ¿no? ¿Cómo no? La sociedad está debatiendo temas de mucha sensibilidad y que a veces en la teoría se le denominan casos difíciles, que los hace a todos partícipes, y me parece que puede dar argumentos para razonar y buscar la mejor solución posible. La filosofía del derecho es importante porque es la que nos plantea los por qué respecto de las instituciones jurídicas, las prácticas jurídicas, por qué obedecer al derecho, por qué tener una constitución, por qué castigar, por qué reparar los daños que cometemos. Es decir, es la disciplina que nos fuerza a indagar y averiguar cuál es el sustrato profundo de las instituciones que rigen nuestra vida en sociedad. Bueno, retomando un poco la consigna que dejamos anterior, la necesidad, y algo decías vos, de dar razones, digamos, y se da razones cuando uno argumenta. Creo que es un poco los desafíos, tanto en la enseñanza de grado como en la formación de lo posgrado, por esto también tu visita en la maestría en argumentación, y en la función tanto de jueces como funcionarios del poder estatal y de los abogados y de la sociedad. Hoy por hoy, como veo que es casi inevitable y en buena hora estos nuevos debates entre filosofía del derecho, teoría del derecho y ética y razón práctica. Me parece que está bastante vigente esto, ¿no? Sí, absolutamente. Un profesor muy famoso de filosofía del derecho, Ronald Dworkin, que era amigo de Carlos Nino y con quien tuve el enorme privilegio de estudiar hace muchos años. Él decía que el mejor lugar para hacer filosofía es una facultad de Derecho, porque en las facultades de Derecho se discuten temas filosóficos a partir de la realidad. Es decir, no es necesario inventar ejemplos estrambóticos para plantear los problemas. No es necesario pensar en tranvías desbocados que tienen que desviarse para salvar a 5 personas matando a una, etc. Sino que el derecho nos ofrece suficiente cantidad de problemas reales sobre los cuales investigar y reflexionar. En ese sentido, yo estoy de acuerdo. Creo que la filosofía del derecho es el plantearse los porqués, buscar las regularidades más profundas o los problemas que no están a la vista respecto de las cuestiones que enfrentamos todos los días, ¿no? Y esto aplicado a la argumentación implica
valorizar el rol de la razón en el derecho. El derecho no es simplemente un juego de poder, no es simplemente la imposición de la voluntad del poderoso sobre el débil. Claro. En una democracia constitucional el derecho tiene que tener una base argumentativa. Tenemos que estar dispuestos a dar y recibir razones. Por eso es tan importante estos posgrados, estas maestrías de argumentación, porque ellas de alguna manera contribuyen a formar a nuestros operadores jurídicos, ¿no? Y es muy importante superar muchas lacras que tiene la formación jurídica en la Argentina, como el dogmatismo, el formalismo, los argumentos de autoridad, la desconfianza en el derecho. Cuando uno menosprecia una discusión jurídica diciendo, bueno, respecto de todo problema hay media biblioteca a favor, media biblioteca en contra, esa es una forma de trivializar el derecho. El derecho tiene que ser entendido básicamente como una práctica argumentativa, una práctica entre iguales que dan razones y argumentos. Sí, aparte la misma normativa, si uno piensa también en esos dogmáticos, la misma normativa está en el Código Civil ya está pensado que la interpretación incorpora principios, valores, derechos humanos, que hay que ponderar, que van a existir conflictos, pero muchas teorías tradicionales no nos van a dar respuestas. Y creo que eso hay que empezar a enseñarlos desde el inicio del conocimiento del derecho. Sí, y algo muy importante es que el intérprete, sea el juez, el abogado, el profesor o la profesora de derecho, no escondan, no contrabandeen sus convicciones políticas, morales, éticas, que son muy importantes en la tarea interpretativa. Esto es algo en lo que insistía Nino, que el primer deber que tenemos casi de civilidad o de autenticidad es el de no esconder nuestros principios y nuestras convicciones. Porque mucha de la interpretación jurídica que tradicionalmente se hace está basada en una especie de engaño, que es decir que la interpretación es algo neutral, técnico, aséptico políticamente. Y cuando uno escucha o uno lee esos ejercicios de interpretación, lo que uno ve es que hay, por supuesto, porque no podría ser de otra manera, principios políticos, de moralidad, pero que están ocultos, se los presentan como si fueran técnicas objetivas de interpretación. Entonces, lo que es una cosa muy importante, que también implica democratizar la práctica jurídica, es que los intérpretes, digamos, muestren todas sus cartas, muestren sus convicciones, sus ideas de filosofía política, que iluminan la tarea interpretativa. Claro, esto ha sido muy importante en 2 o 3 oportunidades que te he escuchado cuando fue el tema de la enseñanza religiosa en la provincia de Salta o con la misma interrupción voluntaria del embarazo. Estos son oportunidades para que se muestren todas las cartas realmente cuáles son los fines. Y esto sirve. Sí, muchos comparten esta línea de autonomía personal, inviolabilidad de las personas, dignidad de las personas. Siguen siendo un poco el trípode de la formación del pensamiento jurídico cuando uno razona. Sí, yo creo que hay distintas formas de identificar como los principios más importantes. Creo que esa visión de Nino no es la única, pero tiene ese valor de identificar como principios que están en el corazón de la democracia liberal. Y en ese sentido lo que tienen es una gran vigencia, porque el principio de autonomía, por ejemplo, es fundamental para entender lo que está detrás de la cuestión del derecho al aborto. Es decir, si una mujer no es dueña de su propio cuerpo, si no puede manejar su reproducción, si no puede manejar su sexualidad, entonces no hay autonomía y es un problema muy grave. Del mismo modo es importante por la afirmación antiperfeccionista, de que esta afirmación propia de la democracia liberal, de que el Estado no tiene que imponernos ideales de virtud personal, que cada uno de nosotros tiene sus propios, digamos, códigos éticos, en la medida en que no afecte a otras personas, el Estado no debe interferir. Y esto es muy importante, por ejemplo, para las discusiones sobre criminalización de la tenencia de drogas para consumo personal y todos los temas donde, digamos, no se respetan las distintas minorías sexuales, etcétera, etcétera. ¿Y cómo entra acá
el tema de la objeción de conciencia, digamos, porque es un debate que se va a venir, que está presente ya, si vemos en el tema del aborto, del caso Fall, ya se retomó, digamos, ese viejo debate que en un momento también estuvo vigente, y en lo que se viene, porque también es una medida de protección, es una medida de protección a la persona individual ante medidas del Estado, genera alguna desobediencia civil. ¿Cómo lo podemos interpretar? O vamos aclarando la idea de qué es la objeción de conciencia. Claro. Creo que con la objeción de conciencia hay, como pasa con muchos otros institutos, un intento de apropiación de algo que está pensado para servir ciertos propósitos, pero se lo pretende utilizar para perseguir otros fines. La objeción de conciencia es el derecho que todos tenemos a que no nos fuercen a actuar en contra de nuestros principios más íntimos, más importantes, etcétera, etcétera. En ese sentido está en el corazón de una democracia constitucional, liberal, moderna, respetar la objeción de conciencia. Pero la objeción de conciencia tradicionalmente es una práctica que no daña a terceros, ¿sí? Pensemos en un estudiante que no quiere ponerse de pie cuando se interpreta el himno nacional, o no quiere honrar la escarapela o la bandera. No rendir un día sábado, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, no trabajadores que quieren que se respete el feriado de su propia religión, etcétera, etcétera. O gente que no quiere usar armas y por lo tanto no quiere formar parte de una guerra, por ejemplo. En todos esos casos el objetor no daña a nadie con su objeción y entonces se habla del acomodamiento, que es la necesidad de ser flexibles para acomodar justamente al que piensa distinto y no llevarlo a actuar en contra de su conciencia. Y no afectar a terceros. Exacto, pero no afectando a terceros. El estudiante que se queda sentado cuando se toca el himno no le hace daño a nadie. Ahora, en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, se utiliza algo que se llama objeción de conciencia, pero que en el fondo va más allá de la objeción, porque en la objeción de conciencia lo que tenemos es alguien que de manera individual busca una excepción a una norma, ¿sí? Pero no trata de derogar la norma, simplemente trata de pedir una excepción. Pero en la objeción de conciencia, como se usa en relación al aborto, opera como una barrera. Entonces uno encuentra, por ejemplo, que el jefe de servicio de un hospital obliga a todo el personal a ser objetor de conciencia y el resultado es que puede haber una mujer que se muere, porque hay mujeres que si no tienen un aborto se mueren o se enferman, etcétera, etcétera. Entonces se está distorsionando una institución liberal, inofensiva, como es la objeción de conciencia, se la está transformando en un arma para, digamos, avasallar derechos de terceros. En la literatura que estudia la objeción de conciencia se distingue entre la objeción como un escudo que protege al objetor pero no daña a nadie, y la objeción como una espada que termina lastimando a otros. En este caso, la objeción de conciencia muchas veces, cuando actúa como una especie de red, sirve para, digamos, desbaratar los derechos que las mujeres ya tienen a los abortos legales. Por eso la ley que se sancionó en diputados admite la objeción de conciencia, pero lo único que exige es que haya un registro de esos objetores para que las instituciones de salud se organicen de tal manera de que los abortos se hagan. De manera que la ley armoniza muy bien ambos derechos, porque ningún profesional de la salud se va a ver forzado a hacer abortos si no quiere. Lo único que tiene que hacer es registrarse para que la institución pueda organizarse de manera de no frustrar los derechos de las mujeres. Obviamente por cuestión de tiempo es para hacer también algunas ideas, ¿no? Porque abre un montón de debate. Pero bueno, dentro de lo que veníamos charlando, se pondera favorablemente los dos derechos, se los trata de garantizar el derecho al aborto, el derecho a la objeción de conciencia. Pero ¿qué pasa? Y casi como última pregunta, si lo podemos abreviar, es cuando la objeción de conciencia es institucional, que lo estamos viendo en los hechos, ese pedido. ¿Qué respuesta se da? Porque la gente pregunta, bueno, ¿se puede? ¿Es viable? ¿Está contemplado dentro de la teoría, de la filosofía, la objeción de conciencia institucional? Bueno,
por eso yo hablaba de que hay como un intento de apropiarse de una institución que va para un lado y hacerla ir para el otro. La objeción de conciencia es para los seres que tienen conciencia, es para los seres humanos. Las instituciones no tienen conciencia. De manera que creo que es correcta la media sanción de diputados en cuanto excluye la objeción institucional, porque ya está la objeción individual, ya cubre todo lo que hay que cubrir. Es decir, ya esta ley no obliga a nadie a hacer lo que no quiere. Si la objeción fuera institucional, eso abriría en algunos casos la posibilidad de problemas muy graves. Por ejemplo, mujeres que necesitan un aborto para salvar su vida, o mujeres que necesitan un aborto urgente por una emergencia cualquiera fuera, y en esos casos, si la mujer está en una de estas instituciones, claro, se moriría, porque no encontraría la única nadie alrededor, pero es una cuestión práctica. Exactamente. Sí, la única, entonces, por eso creo que no debe ser aceptada. Bueno, gracias. Un placer nuevamente. Siempre decimos, vos sos del grupo de docentes que ya no son docentes invitados, vamos a empezar a considerar docentes de la casa. Para nosotros es un placer recibirte. Yo me siento así. Gracias.